inercia, que era la relación entre un área y un eje, momento centrífugo, que era la relación entre un área y dos ejes, y momento de inercia polar, que era la relación entre un área y un punto. ¿Está bien? Eran definiciones que para ustedes calcular en un área tenían que integrar, ¿está bien? Pero después vamos a ver que nosotros no vamos a integrar, lo vamos a sacar de tabla, vamos a ver cómo se trabaja. Pero a su vez, una vez que teníamos para un sistema de referencia los momentos de inercia y el momento centrífugo, es decir, JX, JI y JXY, vimos que podíamos trasladar ejes, o sea, poner ejes paralelos, y no teníamos que integrar todo de vuelta. Dedujimos una fórmula que era el teorema de Steiner, donde nos permitía, dado un eje, encontrar un momento de inercia paralelo. Esa fórmula incluía el momento estático, pero si uno de los ejes era baricéntrico, la fórmula no incluía momento estático, ¿está bien? Y bueno, una de las formas que van a usar mucho es ustedes que el momento de inercia con respecto a cualquier eje paralelo, un baricéntrico, es igual al baricéntrico más el área por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Eso es el teorema de Steiner y se va a usar mucho porque, bueno, ya le digo, por ejemplo, de figuras regulares, ustedes van a encontrar de tabla los momentos de inercia baricéntricos y con eso ya pueden obtener cualquiera. Y después vimos giro de eje, que pasaba cuando giraba los ejes con los momentos de inercia. Es lo mismo, no necesito, dado JX, JI, JXY, no necesito, voy a compartir pantalla, no necesito integrar de vuelta, sino que había una fórmula que era la, vamos a volver atrás. Uy, me pasé. Por ahí para atrás y me pasé. Steiner. Giro de ejes. Esta fórmula la van a usar. Me permite conocer, conociendo JX, JI y JXY, el momento de inercia para cualquier eje. ¿Está bien? Y también, aunque no lo vamos a usar mucho, conociendo JX, JI y JXY, también me permite conocer el momento centrífugo para cualquier par de ejes. X', Y' con ángulos alfa y beta cualquiera. Después definimos algo nuevo que es eje con juego de inercia. ¿Alguno me recuerda qué son ejes con juego de inercia? Bueno, lo pueden leer ahí. ¿Cuándo los ejes son con juego de inercia? Cuando su momento centrífugo es cero. Cuando su momento centrífugo es cero. Y habíamos dicho que dado un momento de inercia, dado un eje cualquiera, yo podría encontrar, conociendo JX, JI y JXY, que son los momentos de inercia y centrífugo con respecto al sistema de referencia, con un alfa defino un eje cualquiera y despejando beta encuentro su conjugado de inercia. Y esta fórmula, si bien no la vamos a analizar mucho, nos está indicando dos cosas, que puedo tener un conjugado de inercia o infinitos conjugados de inercia. ¿No? Un eje no puede tener dos conjugados de inercia. ¿Está bien? Dado un alfa, o sea, ustedes tienen una figura cualquiera. Está bien, ponen un sistema de referencia en cualquier lado. Esto si bien nosotros vamos a trabajar mucho con ejes baricéntricos, esto es válido para cualquier par de ejes. Entonces pone un sistema de referencia en un punto. Bueno, el punto me quedó mal. XY se calcula JX, JI y JXY. Dado un eje cualquiera que pase por el origen, por ejemplo, este que está acá, no sé, voy a llamar X1 por poner un nombre cualquiera, yo siempre voy a poder encontrar con esta fórmula un conjugado de inercia, que supongamos que es, no sé, este que está acá. Uy. Este que está acá. Acuérdense que los ejes no tienen principio ni fin, son ejes, o sea, infinito.
A veces le ponemos flecha, pero en realidad esto le tenemos que poner flecha por el otro lado y esto lo podríamos llamar x1'. Yo de esta fórmula voy a sacar solo un conjugado de inercia. ¿Está bien? Este ángulo siendo cualquiera, ¿eh? Este ángulo siendo cualquiera. O sea, este ángulo después van a ver, no va a ser muy chiquito, por lo menos no va a ser muy chiquito, en algunos casos especiales va a ser 90, pero nunca va a ser muy chiquito. Siempre voy a poder encontrar o 1 o infinito. Después vamos a ver cuál es el caso particular de un infinito, pero no puede tener x1 dos conjugados de inercia. Los conjugados de inercia vamos a ver que después son eje importante en flexión. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, no. Bueno, habíamos llegado a definir los ejes principales de inercia. Los ejes principales de inercia son aquellos que además de ser conjugados, son ortogonales. ¿Está bien? Y cualquier figura para un punto va a tener dos ejes conjugados de inercia. Pero hay figuras que tienen más ejes conjugados de inercia. Y los que tienen más ejes conjugados de inercia no es que tienen 4 o 5, tienen infinito. ¿Está bien? Perdón, conjugados no, principales de inercia. Los principales de inercia, esto también se lo tienen que acordar medio en memoria, son conjugados y ortogonales. Son conjugados y ortogonales. Había un compañero de ustedes, creo que era en esta división, si no me confundo, un compañero de ustedes había dicho que para los principales de inercia, los ejes principales de inercia, los momentos de inercia con respecto a esos ejes eran el máximo y el mínimo posible, y es verdad. O sea, dado una figura y un punto, sino que a medida que gira un eje, va variando el momento de inercia. De esos infinitos valores, para los infinitos ángulos, hay dos valores que son el máximo y el mínimo, están a 90 grados, y coinciden con los momentos de inercia con respecto a estos ejes que son los principales de inercia. Entonces nosotros vamos a agarrar la fórmula que teníamos antes, ¿está bien? Para giro de ejes, para conjugado de inercia, donde alfa y beta eran cualquier ángulo, y ahora vamos a poner una relación de que beta es alfa más pi sobre 2. O sea, que entre alfa y beta hay pi sobre 2 o 90 grados entre sí. Vamos a usar esta característica de la circunferencia trigonométrica. Fíjense, acá tengo mi sistema, la circunferencia trigonométrica para mi sistema de referencia, ¿está bien? Tengan en cuenta que si ustedes, esto no lo aclaré, ustedes van a este tipo de fórmula, a los libros, o lo que encuentren en la internet, tengan en cuenta que las fórmulas pueden variar algún signo en función del sistema de referencia. ¿Está bien? Es muy poquito, no es que cambian todos los signos, pero algún signo pueden cambiar. Entonces, estas fórmulas que nosotros acá deducimos son válidas para este sistema de referencia. Si ustedes utilizan otro sistema de referencia, donde alfa, qué sé yo, se mide a partir de y para el lado de x, o en vez del lugar me dice el positivo para abajo, se mide el positivo para arriba, bueno, van a tener que usar la fórmula que se deja en ese lugar. Y lo único que va a cambiar es algún signo. ¿Está bien? Pero tengan en cuenta eso, de que la fórmula es válida para este sistema de referencia. Para otro sistema de referencia, cambiará algún signo. Entonces acá tengo un alfa cualquiera, y acá tengo un beta, o el ángulo que antes yo llamaba feta, que vale alfa más pi sobre 2. Esto, fíjense, esto que está acá, vamos a escribir, esto que está acá es la tangente de alfa. ¿Está bien? Y si este ángulo es alfa, perdón, si este ángulo es alfa más pi sobre 2, este ángulo que queda acá es alfa. Entonces, fíjense, la tangente de alfa más pi sobre 2 no está dibujada acá, pero si la dibujamos, en otro color, este segmento que está en azul es alfa más pi sobre 2. Perdón, no es alfa más pi sobre 2. Es la tangente de alfa más pi sobre 2. Fíjense que en valor es el mismo que este segmento, pero la tangente tiene signo, y esta tangente es positiva, y este segmento de acá es negativo. Entonces,
este valor no es la tangente de alfa más pi sobre 2, sino que es el mismo que estaba acá, pero cambiado de signo. Entonces yo ahora puedo escribir que la tangente de alfa, que también es este ángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, siendo el cateto opuesto el radio de la circunferencia trigonométrica, que es 1. Entonces voy a hacer eso yo. Voy a poner tangente de alfa es cateto opuesto, 1 sobre cateto adyacente, que es menos la tangente de alfa más pi sobre 2. Entonces, la fórmula que yo tenía antes, si vuelvo para atrás, en esta que había marcado como ecuación 1, donde ponía que los dos ejes eran con juego de inercia porque el momento centrífugo es 0, y aparte ya está dividido todo por coseno de alfa, coseno de beta, para hacer más fácil o más corta la cuenta, donde diga tangente de alfa, fíjense, perdón, No sería. donde diga tangente de beta, ¿qué voy a poner yo? Voy a reemplazar esto que está acá primero. En donde dice tangente de beta, para que ya me quede todo en función de alfa, voy a poner tangente de alfa más pi sobre 2. ¿Está bien? Una vez que reemplazo y me queda todo en función de alfa, voy a usar esta relación que encuentre acá y voy a reemplazar acá. Entonces fíjense que tangente de alfa más pi sobre 2, ¿qué es? Menos 1 sobre tangente de alfa. ¿Está bien? Esto que está acá es esto que está acá. Entonces, si lo quiero reemplazar, esto lo paso acá multiplicando, tangente de alfa dividiendo. Entonces, fíjense que si acá yo reemplazo por 1 menos tangente de alfa, me queda esto, menos jx sobre tangente de alfa. Y acá, que tenía tangente de alfa más pi sobre 2, lo reemplazo por menos 1 sobre tangente de alfa. Entonces, el menos se va con este menos. ¿Dónde estoy? Perdón, me perdí. JI. Ahí, acá en el JI. El menos se va con este menos y me queda más. Y cuando yo divido por tangente de alfa, este tangente de alfa se me va, entonces acá me queda JI. Vamos a pasar la fórmula. Y acá vamos a utilizar otra identidad trigonal. Bueno, acá lo que hice es la multiplicación, perdón, tangente de alfa por tangente de alfa, es tangente de alfa al cuadrado, menos 1. Puse todo en una sola fracción. Y voy a utilizar la identidad trigonométrica, que dice que tangente de 2 alfa es 2 tangente de alfa menos 1 sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Lo que quiero hacer es dejar esto que está acá parecido a esto que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar, elevar todo a la menos 1 y multiplicar por 2. En realidad, por menos 2. Entonces, todo lo que estaba arriba pasa abajo. Este 2 que estaba acá abajo lo paso acá arriba. Y aparte, como multipliqué por menos 2, a esto le pongo un menos. Y a este sumando lo invierto. Lo que era 1, al poner el menos acá, lo que era 1 menos tangente cuadrado de alfa, me queda tangente cuadrado de alfa menos 1. Entonces, después de esta operación, el segundo miembro, después de afectar así esta identidad trigonométrica, el segundo miembro, fíjense, quedó igual que este. Entonces yo puedo reemplazar acá por menos 2 sobre tangente de 2 alfa. Menos 2 sobre tangente de 2 alfa por el momento centrífugo. Entonces acá, fíjense, puedo despejar fácilmente tangente de 2 alfa. Lo paso de este lado, esto lo paso dividiendo, y lo que hice para quitar el menos es invertir el sumando este, en vez de tener JX menos JI, para que me quede positivo todo, de lo mismo, es una igualdad. Puse JI menos JX. Entonces, ¿qué implica? Que los ángulos que satisfagan esta ecuación van a ser, por un lado, con juego de inercia, porque partí de la fórmula donde ponía que JX', Y' era 0. Y por otro lado van a ser ortogonales, porque acuérdense que reemplacé beta por alfa más pi sobre 2. O sea, entre alfa y beta hay 90 grados. Entonces,
todos los ángulos que satisfagan esta ecuación van a ser principales de inercia. ¿Cada cuánto se repite en la circunferencia la tangente de alfa, la función tangente de alfa? Cada cuarto pi, porque están los dos, ¿no? No sé. ¿Cada cuánto? Cada 2pi. Me parece que se repite 2 veces en la circunferencia. Se repite 2 veces. Cada 2pi es, ¿no? Porque si estamos hablando de la circunferencia, cuando hago 2pi ya volví al mismo lugar. O sea, todas las funciones trigonométricas. Perdón, pi. Pi, está bien, cada 130 grados. Vamos a dibujarlo. Así. Ojalá. Circunferencia trigonométrica. Vamos a dibujar nuestro sistema de referencia para saber cuándo la... Esto sí. Entonces, tomen una alfa cualquiera, pero siempre cuando tomen un ejemplo no tomen algo parecido a 45 grados porque se empieza a confundir el seno con el coseno y el cateto opuesto con el adyacente. Entonces, tomen un ángulo cualquiera, alfa. Y esta es la tangente. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuándo voy a tener la misma tangente? A la Parece que está mitad acá. de la vuelta. Ahora, sumándole pi. Sí. Sumándole pi. Entonces, fíjense si esto se repite cada pi, alfa va a ser pi sobre 2. ¿Está bien? Porque pi sobre 2, o sea, cuando alfa aumente 90 grados, esto que está dentro de la tangente va a ser 180 grados que se repite. ¿Qué quiere decir? Que los alfa que satisfagan esta ecuación van a estar a 90 grados entre sí. También, lo cual tiene lógica porque yo ya había planteado que era un problema donde iban a ser dos ejes ortogonales. ¿Alguna pregunta? ¿No? Espere, me confundí. Usted quiere que los ejes sean ortogonales, así que la diferencia entre los ejes es un medio pi. Y entonces, No, sí, para que sean ortogonales, o Sí, sí, sea, para que tengan medio 90 pi, grados. tenés razón. Sí, medio pi, sí, perdón. Yo en algún momento creo que dije pi, ¿eh? mm, bueno, Por ahí te confundí porque lo dije mal. o yo me expresé mal. Bueno, sí, medio pi entre cada eje. Y, uy, se me fue la pregunta porque esto se repite cada pi, Sí. este eje. Y cada medio pi. Ah, está bien. Ahí creo que lo Porque lo que saqué. se repite es todo esto cada pi. Sí, sí, eso, o sea, si le agregamos un medio pi, te quedan los otros dos. Está bien, está bien. Ahí creo que ya me entendí yo solo. Pablo, Perfecto. discúlpame. Tengo una preguntita. Sí, sí. Entonces el ángulo va a ser de pi medios, ¿no? No pi. El ángulo se va a... Claro, el resultado alfa va a ser cada pi sobre 2. Perfecto. Genial. ¿Está bien? Yo creo que lo dije mal, ¿eh? Creo que dije pi. Dije 2pi, primero, todo esto 2pi y alfa pi. Y en realidad es No, la no, mitad. no, lo dijo bien, profe. Me parece que lo había dicho mal. Pero bueno, no importa. Esto se va a repetir cada pi, por lo tanto, alfa
se va a repetir cada pi sobre 2, que es 90 grados. Por lo tanto, van a ser ortogonales. ¿Qué pasa? Cuando ustedes quieran encontrar un alfa, si ustedes le dicen, bueno, encontrar los principales, los ejes principales, ustedes no van a tener que encontrar dos, ¿está bien? Con que den uno, el otro ya está. Porque aparte, tengan en cuenta que estos son ejes. ¿Qué quiere decir? Que si uno es este, no tiene un sentido, ¿está bien? No es como el eje X, que es un semieje. Si uno es este, la solución a más 180 grados es la misma. ¿Está bien? Es el mismo eje, no es que tienen el eje opuesto, porque no es como un vector que tiene un sentido. Entonces, usted no es lo mismo 30 que 30 más 180 porque cambia el sentido, la dirección es la misma, no. Estos son ejes, por lo tanto, si ustedes encuentran uno, el otro ya está definido, que es a 90 grados. También los ejes principales. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. Bueno, con esto terminamos la parte analítica. ¿Está bien? O sea, dedujimos la fórmula. Esta fórmula ustedes no se la van a tener que acordar. Nosotros no solemos preguntar esto. Sí la tienen que entender, no exigimos el desarrollo de ninguna manera. Lo que sí se tienen que empezar acá a familiarizar son con los conceptos que hablamos y con algunas cosas. O sea, saber qué es un baricentro, eso creo que es lo más fácil, porque como ya lo vieron en centro de masa en física, no suelen confundirse, pero sí familiarizarse con momento de inercia, que no puede ser negativo, está bien que no puede ser cero, a diferencia del momento centrífugo, que sí puede ser cero. Que el momento de inercia, uno no puede decir, esta figura tiene este momento de inercia. Uno tiene que decir, esta figura, estamos hablando de un área siempre, tiene este momento de inercia con respecto a este eje. ¿Está bien? Usted no puede decir, no, esta figura tiene este momento de inercia, ¿no? Porque una figura no tiene un momento de inercia. ¿Está bien? Después, cuando estén más en la jerga estructural, cuando estén dimensionando algo, a veces se dice, esta figura tiene este momento de inercia. ¿Pero por qué? Porque ya se entiende que, por ejemplo, no sé si están hablando, siempre dibujo el IPN, ¿no? Pero si ustedes están hablando del IPN, ¿no? Qué sé yo, ustedes están diseñando algo, una viga o algo, y ustedes le dicen, che, pero este qué momento de inercia tiene, está bien, como cualquier figura, perdón, esto es simétrico, ¿no? Déjenme que borro un poco. Bueno, me quedó cualquier cosa. Este es como que no sé por qué a mí me sale como que es el perfil para viga por excelencia, ¿está bien? Pero en realidad es infinito. Pero se suele usar para viga, el IPN. Esta es la sección del IPN, o doble T. ¿Cuántos momentos de inercia tiene? Infinito. Baricentro hay uno solo, es este. Área es una sola, peso por metro, que a veces se usa, es uno solo. Pero momento de inercia tiene mucho. Pero cuando ustedes ya están más metidos en lo estructural y le dicen, che, fíjate, se miden, los IPN se nombran por esta altura. Está bien en centímetro. ¿En centímetro? No, en milímetro. Entonces, un IPN 100 es un IPN que tiene 100 milímetros de alto. Entonces, si alguno le dice el IPN 100, ¿qué momento de inercia tiene? Y le da un resultado, es porque está hablando del momento de inercia baricentro con respecto al principal, que tiene el momento de inercia máximo. Porque se supone que una viga la usas así. ¿Está bien? Entonces va a decir, sí, este tiene tal momento de inercia, pero no es que tiene uno. Pero cuando vos estás trabajando, vos ya sabés que el que te interesa es este. Está bien, porque es el momento de inercia baricéntrico máximo. Es el que vos lo vas a aprovechar. Pero en realidad son muchos. Después hay un momento centrífugo que es con respecto a dos ejes. Y ahí sí tienen que tener claro, porque le va a permitir hacer las cuentas, que el momento centrífugo, cuando por lo menos uno de los ejes de simetría, es nulo. ¿Está bien? Porque ahí no tiene sentido que lo calculen. Si por lo menos uno de los ejes de simetría es nulo. Lo que no quiere decir que una figura, dado un punto, tenga ejes principales. Está bien, lo va a tener, por más que no sean de simetría. Porque esta fórmula me dice que todas las figuras tienen ejes principales.
Entonces, si es de simetría, uno de los dos ya sabemos que el momento centrífugo es 0 y por lo tanto son principales, porque son ortogonales. Pero si ustedes, todas las piezas, todas las secciones van a tener para un punto dado ejes principales. También por más que la sección no tenga simetría. Y también tienen que saber que los ejes conjugados son los ejes para los cuales el momento centrífugo es 0. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar, si no tienen pregunta, a la circunferencia de Mohr. Voy a compartir. La circunferencia de Mohr es un método gráfico que permite hacer todas las cuentas que hicimos nosotros sin hacer las cuentas, obviamente, gráficamente, por eso es un método gráfico. El momento de inercia es una magnitud tensorial. Ustedes probablemente no vieron tensores, ¿está bien? ¿Alguno vio tensores en matemática? No. No, bueno, no se ve en la facultad, yo tampoco lo vi. Pero los tensores, si me agarra alguien que sabe matemática va a decir que estoy diciendo cualquier cosa, pero lo podríamos ver como una entidad matemática superior al vector. Vieron que ustedes hay cosas que definen con un escalar, como por ejemplo la temperatura, no sé, la altura, La el masa. peso, la masa, bueno, y la velocidad unitaria por ahí, pero no, la velocidad no. Qué sé yo, un montón de cosas pueden definir con un escalar. Pero hay cosas que no pueden definir con un escalar, ¿está bien? Como por ejemplo la velocidad, una fuerza, ¿qué utilizan? Vectores. ¿Está bien? Tienen vectores, nosotros usamos vectores de 2 o de 3 componentes, pero en realidad uno se podría imaginar de más vectores. Bueno, el tensor es un elemento que no se puede definir como un escalar o como un vector. Y los momentos de inercia son componentes de un tensor. Nosotros no vemos tensor en la facultad, pero sepan que son componentes de un tensor. Y así como los vectores tienen su forma práctica, su forma gráfica, vieron que hicimos algunos ejercicios gráficos, los tensores también se pueden trabajar gráficamente y es la circunferencia de Mohr. Nosotros vamos a ver después el tensor de tensiones, que de hecho lo llamamos tensor, y también vamos a hacer una circunferencia de Mohr. Si bien es una distinta a esta, es similar. ¿Está bien? Y los dos casos se puede hacer la circunferencia de Mohr porque son tensores. Nosotros a veces justificábamos la circunferencia de Mohr, pero bueno, ahora decidimos no justificarla. También tiene toda una justificación, tampoco en el apunte teórico la pueden encontrar. Vamos a obviar la justificación. Vamos a definirla a la circunferencia de Mohr y la vamos a utilizar. ¿Está bien? Para definir la circunferencia de Mohr necesitamos solo estos textos. ¿Está bien? Después vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, primero, lo que vamos a dibujar en el plano de la circunferencia de Mohr son momentos de inercia. ¿Ven? Ya lo vieron acá, ¿ven? JXY, JX y JY. O sea, todo lo que sea acá dimensión va a representar momento de inercia. ¿Está bien? Así como ustedes graficaron corte con fuerza, momento flector como fuerza a distancia, o utilizaron una escala, o fuerza cuando hicieron los vectores representativos, hicieron, no sé, tantos centímetros vale tantos newton. Acá van a tener que decir tantos centímetros, tantos milímetros, son tanto metro a la cuarta, centímetro a la cuarta, milímetro a la cuarta, la unidad que utilicen. Es muy común en momentos de inercia utilizar centímetros. ¿Está bien? Centímetros a la cuarta. Pero en realidad, si cambian la unidad, no pasa nada. Pero por ahí es la que resulta más cómoda. Entonces tienen que adoptar una escala. ¿Cómo se dibuja la circunferencia? Dibujamos el mismo sistema de referencia para los cuales tomamos JX y JY. El diámetro de la circunferencia tiene que pasar por el origen. No tener centro en el origen, pasar por el origen. Y tener un diámetro que es el momento de inercia polar. ¿Está bien?
Fíjense, el diámetro de la circunferencia es Jx más Ji. Nosotros habíamos visto que cuando el sistema de referencia era ortogonal, el momento de inercia polar es Jx más Ji. Entonces, si ustedes agarran, eligen una escala, no sé, 5 centímetros son 40 centímetros a la cuarta. Agarran el momento de inercia polar, abren el compás en la mitad del momento de inercia polar, hacen centro en cualquier lado tal que el lápiz pase por el origen, dibujan la circunferencia de Amor. El centro puede estar en cualquier lado. Después vamos a ver ejemplo con el centro en cualquier lado. ¿Está bien? Y la circunferencia de Amor, si bien no completa, ya está bien dibujada. Después vamos a ver dos características más que la definen la circunferencia de Amor. Los momentos de inercia están representados por la distancia de la tangente al polo. El polo, ya vamos a ver cómo dibujarlo, ese puntito que está acá. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto vale Jx, donde el eje X corta la circunferencia, dibujan una tangente. Y la distancia entre el polo y esa tangente es Jx. Yo la hice acá sobre el diámetro, pero fíjense que es la misma distancia. Acá le puse H, después no solemos ponerlo, pero H es porque se suele poner H por el sentido de que una distancia no es un momento de inercia. Entonces la H es para representar que esto no es Jxy, sino que es una representación de Jxy. Pero la verdad es que después no la ponemos. La puse acá por respetar un poco eso, pero no la ponemos. Lo que ustedes te tienen que acordar de esto es que no es la distancia entre donde el eje corta la circunferencia y el polo. O sea, no es esta distancia el momento de inercia. Por ejemplo, Jx no es esta distancia. Porque él diría que la confusión más común hacer eso. ¿Está bien? Entonces, el momento de inercia está representado por la distancia entre la tangente y el polo. Entonces, por ejemplo, si yo dibujara, quiero calcular, todavía no vimos cómo dibujo el polo, ¿no? Si yo quiero calcular el momento de inercia de un eje cualquiera, siempre que pase por el origen, ¿qué hago? Donde corta la circunferencia, dibujo una tangente. Y la distancia entre el polo y la tangente, acuérdense que la distancia entre un punto y una recta es la distancia más corta. ¿Está bien? Esa es una definición de punto y distancia. Entonces, esto es 90 grados, porque es la distancia más corta. Si este eje, por ejemplo, lo llamo X', la distancia entre el polo y la tangente es Jx'. Y no es, ya le digo, lo único que se suelen confundir en este tema, esto que está en rojo no es Jx'. En el momento de inercia está representado por la distancia entre el polo y la tangente a donde quiero calcular el eje. Eso es la confusión más común cuando hacen la circunferencia de Amor. Así que el 90% de los errores están en medir como miden en rojo. Después vamos a ver por qué se confunden, porque hay algunos ejes que medir acá o acá es la misma distancia, en los principales, entonces se genera confusión, como los principales lo medimos siempre, que todos los ejes se miden así. Pero la definición, y él le diría que todo lo que vamos a ver acá, que traten de acordarse, porque es lo que se terminan confundiendo, es eso. Los momentos de inercia están representados por la distancia entre el polo y la tangente. Y si así se representan los momentos de inercia, así se representa el momento centrífugo. El momento centrífugo de dos ejes, acuérdense que el momento centrífugo es de dos ejes, se representa por la distancia entre el polo y la cuerda. ¿Qué cuerda? La cuerda de los dos ejes. Por ejemplo, si yo quiero Jxy, tengo que dibujar una cuerda donde el eje XY corta la circunferencia. Esta es la cuerda. Entonces la distancia entre el polo y la cuerda es el momento centrífugo. Entonces, dada esa definición, ahora vamos a ver cómo dibujarla, porque esta ya estaba dibujada. ¿En qué necesitamos? ¿Cómo se dibuja? Entonces, lo que ustedes se tienen que acordar son estas dos cosas. Porque generalmente esto, que el diámetro es el momento de inercia polar, no se confunden con eso.
Las dos definiciones de momento de segundo orden en la circunferencia de Moore. Momento de inercia, distancia entre polo y tangente. Momento centrífugo, distancia entre polo y cuerda. Si ustedes se acuerdan esas dos cosas y la tienen presente, no van a tener, se le va a facilitar mucho, porque es lo único en que se pueden confundir. Repito, momento de inercia, distancia entre polo y tangente. Momento centrífugo, distancia entre polo y cuerda. ¿Alguna pregunta? Recién marcó una... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Gracias. Recién marcó una tangente, una recta oblicua que salía del origen, Sí. que cortaba una tangente que se medía, se acotaba entre esa tangente y el punto P. P, sí. Esa recta oblicua, ¿qué hay que tener en cuenta para dibujarla? Bueno, ahora vamos a ver cómo se dibuja. Nosotros teniendo estos tres valores vamos a poder dibujar la circunferencia de Moore. ¿Está bien? Yo con esta recta oblicua lo que quiero decir que dado un eje cualquiera, X', una vez que yo tengo dibujada la circunferencia de Moore, yo con la circunferencia puedo calcular Jx'. Pero este eje que tracé es un eje cualquiera. X' es una pendiente cualquiera. Claro, es un eje cualquiera. ¿Viste cuando teníamos la fórmula que decía que Jx', el momento de inercia con respecto a un eje cualquiera, era Jx por coseno cuadrado de alfa, más Ji por seno cuadrado de alfa, menos, Sí. y no me la acuerdo la fórmula, creo que era seno de 2 alfa por Jxi, no, esa parte no me la acuerdo. Te permitía, conociendo Jx, Ji y Jxi, conocer el momento de inercia para cualquier eje que pase por el origen. Bueno, esa operación hecha analíticamente es la misma que, teniendo el polo, la circunferencia con el polo, dibujar el eje, esto sería alfa, dibujar el eje y decir, no sé, un eje a 30 grados de X, trazar la tangente, te pido que pienses que esa es la tangente, y la distancia entre polo y tangente, esto que está en violeta, ¿qué es? Jx'. Bárbaro. Igual, esto está todo sobre un dibujo. Ahora vamos a ver cómo se haría la circunferencia de Moore desde cero. Profe, Sí, Ezequiel. yo tenía otra duda que lo que borró eh, venía bien, porque está. Esta recta, X', Sí, tiene otra tangente con respecto a la circunferencia de Moore que pasa por el origen de coordenadas. ¿Eso sí. sería algo? Bueno, buena pregunta. Yo dije donde el eje corta la circunferencia. Todos los ejes cortan la circunferencia en dos lados. ¿Está bien? Cuando yo digo el eje corta la circunferencia, estoy hablando de el corte que no es el origen. Perfecto. ¿Está bien? El origen no lo uso. Ah, Después está vamos a bien. ver casos especiales donde la circunferencia corta el eje solo en el origen y ahí sí uso el origen. ¿Está bien? Pero donde yo tengo que lo corta en dos lados, uso la otra parte. Porque todos los ejes, fíjate, Jx, Ji y X', el eje XY y X', todos pasan por acá. Pero yo cuando dibujé la tangente usé no el origen, en los tres. ¿Está bien? Pero tenés razón. Es válida la pregunta, porque si está cortando, si yo mido acá, si yo dibujo la tangente acá, también es la tangente. Bueno, pero no, esta no se usa. Se usa la otra. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a dibujar la circunferencia de Moore. Supónganse que ustedes tienen una figura, cualquiera. No sé, vamos a hacer un rectángulo, pero ¿cómo se me pierde acá? Un rectángulo.
¿Un rectángulo tiene un JX, un JY, un JZ? Perdón, JXY que estoy diciendo. ¿Entienden la pregunta? Depende de los ejes. Depende de los ejes. O sea, estos valores que necesito son... Entonces vamos a suponer que yo pongo ejes. Entonces pongo un sistema de referencia acá. ¿Está bien? ¿Por qué lo pongo acá? Porque yo quería calcular para eso, porque el problema es distinto. Entonces, dado una figura y un sistema de referencia, por ejemplo si bien después en flexión yo voy a poder obtener, ustedes saben calcular, JX, JY y JXY. Después van a ver en la práctica cómo se calcula. Seguramente acá usarán el Steiner, no vamos a integrar nosotros. También dirán el de cuánto vale el de un rectángulo y después por Steiner ponen el origen acá. ¿Está bien? Pero lo van a poder calcular en general fácilmente si la figura es sencilla como esta. Entonces ustedes calculan JX, JY, JY y JXY. Una vez que tengamos eso, vamos a poder hacer todas las transformaciones angulares siempre que pasen por el origen. Entonces, una vez que tengo JX, JY y JXY, que es válido para mi ejercicio, o sea, mi sección, o mi figura, y mi sistema de referencia, voy a pasar a dibujar la circunferencia Moore. Pero esto lo tengo que calcular analíticamente. ¿Está bien? Eso lo tengo que calcular analíticamente. Vamos a dibujar la circunferencia Moore. Elegir una escala, o sea, ¿ustedes qué van a hacer? Van a sumar JX más JY y van a tener momento de inercia polar. En función del tamaño que tenga, o sea, si lo hacen ahora como se puede hacer en AutoCAD, no le importa nada, van a decir un centímetro a la cuarta es una unidad del AutoCAD y listo. Pero si tuvieran en una hoja, ustedes van a tener que dibujar, si el momento de inercia polar, qué sé yo, le da 35 centímetros a la cuarta, 35 centímetros no va a poder ser, 3,5 centímetros va a quedar medio chico, entonces ustedes van a tener que decir que, no sé, 1 centímetro a la cuarta son 5 centímetros. Cosa que le quede de 15 centímetros la circunferencia, que la hoja tiene 20 centímetros, van a tener una escala media de esa. Si le da un número 15 centímetros a la cuarta, el momento de inercia polar, que es el diámetro, ustedes ahí podrán decir, bueno, 1 centímetro a la cuarta es 1 centímetro en la hoja, le queda de 15 centímetros. Pero bueno, que no les quede menos de la mitad de la hoja, porque quedaría muy chiquito. Entonces, una vez que tenemos un momento de inercia polar con el mismo sistema de referencia que calculamos JX y JY, ubicado en cualquier lado, a veces se suele, ustedes lo van a ver en algunos ejercicios, para tener la referencia, dibujar la figura acá. ¿Está bien? Pero tengan en cuenta que la escala de la figura no tiene nada que ver con la escala de la circunferencia, porque la figura son unidades de longitud y las circunferencias son unidades de longitud a la cuarta. Entonces, tienen momento de inercia polar, lo afectan en la escala y encuentran el diámetro. Hacen centro en cualquier lado, siempre que el diámetro pasa por acá. Y ya tenemos dibujada la circunferencia propiamente dicha. Vamos a ver cómo dibujamos el polo. Fíjense, me quedó mal el cuadrado, vamos a hacerlo de vuelta. Si yo dije que entre la tangente y el polo es el momento de inercia, yo donde está JY puedo trazar una tangente, donde está JX, trazar otra tangente. Entonces yo sé que la distancia entre la tangente del eje Y y el polo va a ser esta. Lo que no sé es dónde está el polo, no sé en qué punto de esta recta está. ¿Está bien? Pero yo sé que el polo va a estar a una distancia JY de esta tangente. Y obviamente va a estar a una distancia JX de esta tangente. La suma de las dos es el momento de inercia polar. Entonces yo, llevando desde acá JX, lo puedo medir acá, yo sé que el polo va a estar sobre esta recta. Que ahora debe estar a una distancia JY de la tangente, pero no sé dónde está. Entonces ya sé que está sobre esta recta. Y lo otro que voy a utilizar es que la distancia entre el polo y la cuerda, siendo la cuerda de X e Y, esto que está acá, es el polo.
Entonces, perdón, la distancia entre el polo de la cuerda es el momento centrífugo. Entonces, yo sé que está, acuérdense, sé que estaba sobre esta recta. Entonces yo sé, si el momento centrífugo tiene un valor, lo puedo llevar así. Entonces yo sé que esta distancia es JXY, el momento centrífugo. Entonces de esa manera ya tengo el polo y tengo todas las características de momento de inercia representadas acá. Si tengo la circunferencia y el polo, ya tengo la circunferencia de amor. Y todos los cálculos que quiera hacer, ya los puedo hacer. Hasta acá dibujé la circunferencia de amor, teniendo en cuenta una cosa. A diferencia de los momentos de inercia, el momento centrífugo podía ser positivo o negativo. Entonces el polo, yo no lo aclaré, pero yo lo podría haber dibujado para abajo o para arriba. ¿Está bien? Acá tienen que tener en cuenta la convención de signo. Y la convención es esta. Si la circunferencia tiene centro en un cuadrante positivo, un momento centrífugo positivo se dibuja para afuera. Y un momento centrífugo negativo para adentro. Por lo tanto, esta, que está en un cuadrante positivo, se supone que si lo dibuja acá tenía un momento centrífugo positivo. Si el centro de la circunferencia está en un cuadrante negativo, es al revés. Un momento centrífugo negativo se dibuja para adentro. Cuando digo para adentro es para el origen. Y un momento centrífugo positivo se dibuja para adentro. Y un momento centrífugo negativo para afuera. Esa es la ley para un cuadrante negativo. Acuérdense, este cuadrante positivo, este negativo, este positivo y este negativo. Repito, si estoy en un cuadrante positivo, momento centrífugo positivo para afuera, momento centrífugo negativo para adentro. Si estoy en un cuadrante negativo, momento centrífugo positivo para adentro, momento centrífugo negativo para afuera. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces les hago una pregunta. Yo dije acá el Profe. centro... Pues... Sí, sí. Sí, me surgió una duda. Cuando usted habla de la cuerda, ¿qué es la cuerda? Tipo, es lo único que no La entendí. cuerda, la cuerda es entre dos ejes, entre dos puntos. Cuando acá nos referimos a la cuerda es, vos tenés dos ejes, cada uno corta la circunferencia en dos lugares, el origen no se cuenta. La cuerda es la unión de esos dos puntos. En este caso, esta. Todo eso es la cuerda, ok. Esta es la cuerda. O sea, si yo dibujo, por ejemplo, otros dos ejes, la cuerda va a ser esta que está acá. Ok. Pablo, Entonces yo dije, sí, disculpame que te moleste, te tengo una pregunta. sí, Enzo. ¿Viste que habías marcado un rectángulo vos en el origen y que con eso Sí. trazabas el polo? ¿Cómo lo hacías? ¿Puedes repetir eso, por No, favor? el rectángulo. Sí, sí, el paso que haces entre trazar el rectángulo y hallar la recta del polo, ahí me perdí. Espera. Este rectángulo que yo había dibujado acá, Sí, señor. no, este rectángulo es solo para, porque a veces yo no lo suelo dibujar, pero muchos libros lo van a ver, que lo dibujan, se dibuja la figura, ¿está bien? Para decir, che, este momento de inercia era para este rectángulo. Ah, ok, ok. Pero es informativo nada más, no te afecta. De hecho, son dos escalas diferentes, porque fíjate que el rectángulo es unidad de longitud, y nosotros en la circunferencia de momentos, la circunferencia de Mohr, estamos hablando de longitudes a la cuarta. Es una referencia nada más. Perfecto. Pero entonces queda la Profe. pregunta, ¿cómo dibujamos el polo? Dibujamos la circunferencia, llevo acá JI, bueno, del otro lado me queda JX, o llevo de acá JX sobre la cuerda, y llevo el momento centrífugo para afuera, si estoy en un cuadrante positivo y es positivo, para adentro, si estoy en un cuadrante positivo y es negativo, y en el cuadrante negativo al revés. Y así Paralela a las encuentro. tangentes, claro. Claro, paralela a las tangentes, sí. Paralela a las tangentes, exactamente. Perfecto. Muchas gracias. La pregunta que les voy a hacer es, yo dije, bueno, si el centro está en un cuadrante positivo, pasa esto, con el momento centrífugo, si está en un cuadrante negativo, pasa esto. Pero el centro puede no estar ni en un cuadrante positivo o negativo, ¿no?
Exacto, puede estar en donde. Puede estar en un eje. Sí. Pero ahí es mucho más fácil. Si nosotros hubiéramos tenido una circunferencia, bueno, si hubiéramos tenido una circunferencia que el centro está sobre uno de los ejes, créanme que esta es una circunferencia, entonces acá se lleva, después lo vamos a hacer igual, acá JX, JY, entonces le queda este punto, y el polo está sobre esta recta, y quieren saber para dónde lo llevan, si para arriba o para abajo, acá es más fácil. Si el momento centrífugo es positivo, va para el cuadrante positivo. Si es negativo, va para el cuadrante negativo. ¿Está bien? No lo vamos a demostrar, de hecho no demostramos nada de la circunferencia, pero el polo no puede quedar afuera de la circunferencia. ¿Está bien? Hay cierta relación entre JX, JY, JXY y la circunferencia de Amor que hacen que el polo no puede estar afuera de la circunferencia. Si ustedes dibujan el polo afuera de la circunferencia, que tienen algo más calculado. ¿Alguna pregunta? Yo le quería hacer una pregunta, pero es de la entrega del TP, porque si no después me olvido. Dale, Eh, hacela. El TP es muy pesado para subirlo al campus. ¿Puedo poner en los comentarios el link del archivo subido para que directamente lo descarguen de otro lado y que el campus Lo no que tenga pasa es problema? que nosotros lo corregimos de ahí, ¿entendés? Quedan todas las correcciones en el campus. Si no, veo si lo puedo dividir, pero voy a terminar subiendo en vez de un archivo, tal vez 5 o 6 archivos, porque tienen Pero 50 megas máximo. está bien, no, 50 meses es una locura. Yo no soy un experto en eso, pero vos, ¿cómo sacaste qué hiciste? ¿Sacaste la foto y lo pasaste a PDF? Sí, normalmente sí, saqué la foto, lo pasé a PDF y hay imágenes que pesan 5 megas, pero hay imágenes que pesan 20. Bueno, el tema es este. Seguramente si una imagen pesa 5 megas, primero tenés un celular muy bueno y muy caro, ¿no? Que debe sacar fotos de mucha calidad. Pero a veces esa calidad no es necesaria, ¿entendés? Para un TP. Entonces vos lo que deberías es bajarle la calidad a la foto. ¿Entendés? Una foto de WhatsApp, ¿qué calidad tiene? No sabría decirle. Pero los demás, 200K, 300K. Alexander, Pues ¿usás déjame el Can decirte, Scanner para, digamos, sacar la foto y pasarlo a PDF o lo haces con otro programa? No, yo saco la foto y la paso a la computadora y automáticamente se pasa a PDF. Lo tengo Ah, bueno, configurado. por Usar eso, te mantiene la resolución, por eso. Sí, claro, Si no, usar con el el Can Scanner el Cam Scanner. te a ver baja si la no, si las resolución de la escaneo. foto al toque. A ver si no, si las puedo escanear con la impresora y a ver si ocupan menos, así que deberían ocupar menos. Sí, o sea, Sí, con sí. una foto con 500K, para lo que queremos hacer, recontra sobra. Una foto de WhatsApp tiene 150K y probablemente sirva para esto, pero poner que no la bajes tanto. Hay un montón de programas que bajan la calidad de la foto. ¿Está bien? Por ejemplo, el Office Picture Manager, creo que se llama. Que te baja la calidad de la foto. Cuando vos pasás por WhatsApp, te la baja automáticamente, porque si no sería muy pesado. El procedimiento que vos estás utilizando te está usando toda la capacidad que tiene la cámara del teléfono, ¿está bien? Que es mucha, entonces es muy pesado, pero no lo necesitas para esto. Entonces vos le tenés que bajar la calidad de la foto. Por ejemplo, usando un programa como lo que te dicen los chicos. Está bien que directamente el mismo programa, cuando te escanea, con el celular, te baja la calidad a una apropiada para lo que vos querés. Perfecto, entonces pruebo de esa forma. Por ejemplo, yo tengo creo que se llama el Office Scan. La verdad que anda bien, es muy rápido y anda en cualquier celular. Está bien, y eso ya automáticamente vos lo que haces es sacar fotos, pero no utiliza toda la resolución que tiene la cámara de tu celular. Entonces, la foto en vez de tener 5 megas, por ahí tiene 500K. Está bien, Perfecto. y para un TP te va a sobrar. Lo que pasa es que vos estás usando una foto que, ¿entendés? No te digo profesional, pero está usando toda la calidad.
Perfecto, veo si me descargo una aplicación o si lo escaneo con la impresora y a ver si así va perfecto y puedo subirlo bien. ¿Ustedes usan el Sí. celular, los demás? Con el CAN Scanner no vas a tener problema, o con el escaneo de la impresora multifunción, lo que tengas tampoco. Esos bajan la resolución normalmente. Perfecto, pruebo con eso entonces. Si no, de forma online hay una página que se llama I Love PDF y te pasas de JPG a PDF enseguida, gratis. Sin marca de agua, nada. Así no tenés que descargar Sí, programas. el tema es que a él le va a mantener la calidad de la foto y el PDF va a pesar más de lo que soporta el campus. El campus soporta mucho. Muchachos, me parece que lo mejor, y esto lo digo porque veo que lo usa todo el mundo y anda muy bien, es la aplicación de celular, el CAN Scanner, lo que le dijeron algunos chicos acá. Es lo ideal. Probá con eso, que con eso no vas a tener ningún problema. Aparte es mucho más simple porque agarrás la cantidad de fotos que sacaste o cómo lo hiciste y se escanea todo de una. Entonces ya después lo subís todo en un mismo PDF. Totalmente. Aparte es rapidísimo, totalmente. Está perfecto, muchísimas gracias. Espectacular. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ya tenemos dibujada la circunferencia. Ahora vamos a hacer las operaciones de encontrar el momento de inercia con respecto a un eje cualquiera, el conjugado de inercia y ejes principales, y los momentos de inercia. ¿Está bien? Fíjense, acá que tengo el momento de inercia con respecto a un eje cualquiera. Una vez que dibujé la circunferencia de Moore, trajo un eje cualquiera, quiero saber el momento de inercia para este eje. ¿Cómo procedo? Acordándome la definición, momento de inercia, distancia entre el polo y la tangente. Trazo la tangente y esto es JS. Les recuerdo, el error más común que suelen cometer es que deben medir JS acá. Distancia entre el polo y donde el eje corta la circunferencia. Y no es distancia entre el polo y tangente. ¿Alguna pregunta? Díganme que no, así sé que me están escuchando. No. Perfecto. Ahora vamos a encontrar eje conjugado de inercia. O sea, por ejemplo, dado un S, encontrar su conjugado. Entonces le voy a preguntar, ¿los conjugados de inercia qué características tienen los ejes conjugados? Momento centrífugo cero. El momento centrífugo cero. Y en la circunferencia, el momento centrífugo está representado por ¿qué distancia? Eran las dos cosas que se tenían que acordar. ¿Se acuerdan que se lo dije? Es lo único. La del La polo a la distancia recta con la tan- cuerda. Polo a la cuerda. Por lo tanto, si el momento centrífugo de los dos ejes tiene que ser cero, y la distancia es entre el polo y la cuerda, ¿por dónde tiene que pasar la cuerda? Por el polo. Por el polo. Entonces, dado un eje, yo dibujo una cuerda que pase por el polo. Entonces, de este punto, uno con el polo, cruzo la circunferencia en otro lado, y lo que voy a dibujar en azul es el conjugado de inercia de S. ¿Está bien? S, no sé, a veces lo solemos llamar S'. S', ese conjugado de S. ¿Por qué S? Porque el momento centrífugo J, S, S' es 0. Porque la distancia entre el polo y la cuerda es 0. Entonces, de esta manera encuentro el conjugado de inercia de un eje sin hacer ninguna... No solo sin hacer cuenta, porque ustedes nunca van a hacer cuenta como profesionales, pero sí lo que nos va a servir ahora, vamos a ver, para visualizar las cosas. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo tengo acá dibujado. ¿Qué hice acá? Dibujo el conjugado del eje X. ¿Está bien? Tengo el eje X, uno con el polo, donde llega al otro lado, tengo el conjugado que solemos llamar Jx'. ¿Y por qué sé que X y X' son conjugados? Porque la distancia entre el polo y la cuerda es 0. Entonces acá ya sabemos acá el conjugado. Ahora vamos a calcular ejes principales. Voy a usar esta circunferencia, lo vamos a hacer.
Los ejes principales, además de ser conjugados, ¿cómo eran? Ortogonal. Ortogonales. Y acá hay algo que yo no dije, pero es de geometría, a veces uno se acuerda. Cuando dos ejes son ortogonales, ¿cómo es la cuerda? Dado una circunferencia que pase por acá. ¿Entienden la pregunta? Yo, dado una circunferencia, tiro dos ejes ortogonales cualesquiera. Lo voy a dibujar. Tiro este, por ejemplo, y vamos a suponer bueno, que este es ortogonal y pasa por ahí. Tengo estos dos ejes en azul que son ortogonales. ¿Qué característica tiene la cuerda de estos dos ejes? Vamos a suponer que está bien dibujado. ¿Paralela a uno y normal al otro? La cuerda vamos a cambiarla de color. La cuerda es lo que está en rojo. Los ejes son los azules. Y la cuerda es lo que está en rojo. ¿Qué característica tiene esa cuerda? Con respecto a la circunferencia. ¿Es el diámetro, tal vez? ¿Qué es el diámetro de la circunferencia? Exactamente. La cuerda de dos ejes ortogonales, cuando cruzan la circunferencia, es el diámetro de la circunferencia. ¿Y el diámetro de la circunferencia por dónde pasa? ¿Por qué punto pasa el diámetro? ¿Por qué punto de la circunferencia significa? El centro. El centro. Por el centro, exactamente. Por lo tanto, dos ejes ortogonales van a tener una cuerda que pasa por el centro. Entonces, ¿y dos ejes conjugados? ¿Qué pasaba con la cuerda? Pasaba por el polo. Pasaba por el polo. Entonces, si los ejes principales van a ser ortogonales y principales, van a tener una recta que pase por el centro y por el polo. Entonces, los ejes ortogonales tienen esta cuerda. Pasa por el centro, lo cual me asegura que son ortogonales, y pasa por el polo, lo cual me asegura que son conjugados de inercia. Y los ejes son este que está acá y este que está acá. Esa línea roja sería la cuerda, ¿no, Pablo? Esa línea roja es la cuerda de los ejes principales. Porque ¿cuántas cuerdas tiene la circunferencia? Infinita. O sea, esto también es una cuerda, pero de dos ejes que no significan nada. Esta cuerda tiene dos características. Pasa por el polo, por lo tanto son dos ejes conjugados. Pasa por el centro, por lo tanto son dos ejes ortogonales. Por lo tanto, estos ejes son conjugados y ortogonales y por lo tanto principales. Acá lo tengo dibujado. Y la distancia entre la tangente y el polo son los momentos de inercia. Entonces, fíjense, esto es J2, el momento de inercia más chico posible de todos los ejes, y esto es J1, el momento de inercia más grande de todos los ejes posibles. El momento de inercia con respecto al eje principal 1. Se lo llama 1 al eje principal que tiene el momento de inercia más grande y 2 al que tiene más chico. Fíjense que cuando yo trazo la tangente de ejes ortogonales, por ejemplo esta que está acá, si yo mido la distancia entre el polo y la tangente, que es esta recta que está acá, como esto es ortogonal, yo no necesito dibujar la tangente, ¿está bien? Entonces a veces, como en este caso coincide, para medir la distancia donde esto corta la circunferencia, a veces ustedes se confunden y piensan que siempre no es necesario dibujar la tangente. En estos casos de los principales, ustedes podrían no dibujar la tangente, pero la distancia siempre es la misma, entre polo y tangente. Lo que pasa es que en los principales coincide la distancia entre polo y tangente con la distancia entre polo y donde el eje corta la circunferencia. Y fíjense que dado un polo y una tangente, yo solo tengo una cuerda posible y por lo tanto dos ejes principales. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a hacer un ejemplo.
Rapidito. ¿Hola? Sí, profesor. Sí. Una pregunta. Sí. Para las figuras que tengan Yo no te escucho, no sé si infinita soy cantidad yo. de ejes principales. Ahora lo vamos a ver después. Tiene toda la conexión. Sí, pero igual, Ezequiel, las que tienen infinitos ejes principales, decís, Sí. la vamos a ver. Después vamos a ver un ejemplo. Ah, bueno, está bien. Entonces, acá tengo una figura cualquiera que tiene un JX de 35,09 metros a la cuarta, un JY de 9,62 y un JXY de 6,2 metros a la cuarta. Y mi objetivo es dibujar la circunferencia e encontrar los ejes y momentos principales. ¿Y qué hice acá? Fíjense, dibujé la circunferencia donde el diámetro es la suma de JX más JY, pero el centro lo dibujé, en este caso, acá, sobre el eje X, en este caso en un cuadrante positivo, y en este caso en un cuadrante negativo. Como el momento centrífugo era positivo, acá lo llevé para el cuadrante positivo. Acá que estaba dibujado en un cuadrante positivo, lo llevé para afuera. Y acá que estaba dibujado el centro en un cuadrante negativo, lo llevé para adentro. Entonces estos son tres de las formas de dibujar esta circunferencia de Mohr de las infinitas que hay, poniendo el centro en cualquier lado. Fíjense qué hice. En las tres circunferencias, con el centro acá en el eje X, con el centro abajo y con el centro arriba, calculé el conjugado de X, haciendo una cuerda que pase por X y el polo. Entonces, el conjugado me dio 79,59 grados y el momento de inercia, fíjense, acá tracé la tangente, medí perpendicular, porque la distancia que estoy midiendo, si ustedes miren, es de acá hasta acá, me dio 8,27. Y fíjense, acá hice lo propio, tracé la cuerda, pasando por el polo, y acá también, donde X corta la circunferencia hasta el polo, y en todos encontré el mismo X', 79,59 grados, 79,59 grados, y el mismo momento de inercia con respecto al eje X', 8,27. Está bien, no importa cómo dibuje la circunferencia, el resultado es el mismo, aunque el polo quedó en un distinto lugar. Y lo otro que quería hacer, ¿qué era? Los principales. Los principales, la cuerda pasa, a diferencia de los conjugados, que pasaba solo por el polo y por el centro. ¿Qué hice en todas las circunferencias? Uní con una recta, centro y polo. Centro y polo, centro y polo. Una vez dibujada esa recta, donde esa recta, que pasa a ser una cuerda, corta la circunferencia por cada uno de esos puntos y pasando por el origen, llevo el eje principal 1 y el 2. ¿Cómo sé cuál es el 2? El que me da el momento de inercia más chico, lo llamo 2. Y el que me da el más grande, lo llamo 1. Obviamente, los ángulos 12 grados para el 1, 12,59 y 12,59 me dieron los tres lo mismo. Y los momentos principales, que no lo dijimos, son los momentos debido a los ejes principales, me dieron 8,19 y 36,52 en las tres. Y me tengo que asegurar que este sea el más grande posible, este es el más grande de todos los ejes que pasan por ahí. Yo, aparte de conocer J1 y J2, ¿conocí algún otro momento de inercia en este ejercicio? Sí, es Ezequiel. ¿Cuál? El de los ejes X e Y. X e Y, el conjugado de X. También habíamos calculado.
Entonces, esos tres valores tienen que estar entre 8,19 y 36,52. Porque nunca pueden ser más grandes que el momento principal 1 y más chico que el 2. ¿Qué hice? Me fui para el otro lado. Fíjense, este es 8,27 y el J2, ¿cuánto valía? 8,19, es más grande. Y JX e Y eran 35 y 9,62. Este es más grande que 8 y pico. ¿Y el J2 cuánto valía? J1, perdón. 36,52. JX cuánto valía. Está bien, era algo de 35 lo que Pablo. 35,09. ¿Está bien? Entonces, bueno, por lo menos hagan eso para ver que de los tres momentos que tenían antes están entre J1 y J2. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, Ezequiel tenía una pregunta, creo que pues, se cortó, que estaba relacionada con los momentos, las figuras que tenían ejes infinitos. Sí. Entonces, fíjate, Ezequiel, los ejes principales tienen una cuerda que, ¿por dónde pasa? Por el centro y por el polo. Por el polo. 2 puntos te definen una recta. Sí. ¿Cuándo 2 puntos te podrían definir infinitas rectas? ¿A alguno se le ocurre cuándo el polo y el centro podrían definir en lugar de una recta infinitas rectas? Cuando están unos uno sobre el otro, cuando son en el mismo punto. Exactamente, ¿entienden? Si el polo, si usted tiene una circunferencia tal que el polo y el centro coinciden, ¿cuántas cuerdas hay que pasen por el cuerpo y el solo? ¿Cuántas cuerdas hay que pasen por el polo y el centro? Infinitas. Infinita. Para que el polo y el centro coincidan, se tienen que dar dos cosas. ¿Qué es? Sí. Que el momento centrífugo, JXY, sea igual a 0. ¿Para qué? Para que el polo quede sobre la cuerda. Pero aparte de que el polo esté sobre la cuerda, porque distancia entre polo y cuerda momento centrífugo, para que el polo esté en la mitad, ¿qué tiene que pasar con JX y JY? Tienen que ser Tienen iguales. que ser iguales. Tienen que ser iguales. Entonces, cuando se da estas dos igualdades, que el momento centrífugo es 0 y JX y JY son iguales, esa figura con respecto a ese centro tiene, todos los ejes son conjugados. O sea, todos los ejes son conjugados y principales. ¿Está bien? Figuras obvias. Una figura obvia, ¿cuál es? El círculo con respecto a su baricentro. ¿Está bien? Si usted pone X ahí, ¿qué pasa acá? JX es igual a JY. Y a su vez, como son ejes de simetría, momento centrífugo es 0. Por lo tanto, ¿cuántos ejes principales tiene? Infinitos. Infinitos. Dos principales. Sí. Hay otra nota novia. Un cuadrado. Siempre vamos a hacer esto con respecto al baricentro. Si yo pongo este eje X y este eje Y, Si los pones en forma de rombo, ¿no sería mejor? Tipo con los vértices. bueno, no sé si sería mejor, pero sería lo mismo. ¿Por qué? Fíjate una cosa. Si es un cuadrado, JX es igual a JY. Sí, sí. Sí. ¿El momento centrífugo 0? Sí. 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 Por lo tanto, todos los ejes son principales. Entonces, si el JX vale 5, ¿cuánto vale el momento de inercia con respecto a este eje? Un eje cualquiera.
5. 5, ¿por qué? Porque miren cómo va a ser la circunferencia. La circunferencia va a ser una circunferencia así, donde el polo esté en el centro. Entonces, la JX es el radio de la circunferencia. Pero para cualquier eje, por ejemplo este, cuando tracen la tangente, la distancia entre el polo y la tangente siempre va a ser el radio. ¿Está bien? Entonces, cuando son infinitos, ejes principales, tiene la característica que, como todos son ejes principales, todos tienen el mismo momento de inercia. Por lo tanto, en lo que se refiere a momento de inercia, lo que me dijo su compañero, no sé, el alumno, no sé quién fue porque no me apareció el nombre, ¿qué pasa si pongo los ejes? A ver, decime, el que lo dijo, si entendí bien tu pregunta, ¿qué pasa si pongo los ejes así? Sí, sí, era eso, Pablo. Sí, pero es lo Todos mismo. los ejes son principales. Todos los ejes son principales. Por lo tanto, todos los JX, JY, o todos los J son todos iguales. Entonces, fíjate que esto pasa siempre que todas las figuras que tengan doble eje de simetría tienen infinitos ejes principales. Pero no solo eso, todas las figuras que cumplan con lo que ustedes me dijeron lo tienen. O sea, todas las figuras que JX es igual a JY y JX y es igual a 0, tienen infinitos ejes principales. Las obvias son las que tienen doble eje de simetría. Por ejemplo, qué sé yo, cualquiera, el signo más con respecto a su baricentro. Como es simétrico con respecto a los dos ejes, es momento centrífugo 0 y JX igual a JY. Por lo tanto, todos los ejes que pasen por el baricentro van a ser principales y tienen el mismo momento de inercia. Todas las figuras que tienen doble eje de simetría pasa eso. Pero también pasa en otras figuras que no tienen doble eje de simetría. Y una que yo me acuerdo de memoria es el triángulo equilátero. Si ustedes van a una tabla y buscan, el triángulo equilátero no tiene doble eje de simetría. Por lo menos, si bien tiene varios ejes de simetría, a 90 grados, si ustedes dibujan estamos hablando con respecto al baricentro del triángulo. Si ustedes dibujan estos X e Y, X no es eje de simetría. ¿Está bien? Y sí. Como Y es eje de simetría, el momento centrífugo es 0. ¿Está bien? El momento centrífugo. Pero si ustedes van a una tabla y calculan JX y JY, resulta que para el triángulo rectángulo, JX y JY, triángulo rectángulo no, triángulo equilátero, JX y JY son iguales. Por lo tanto, tiene todos ejes principales. ¿Está bien? Y esto se podría demostrar también analíticamente, yo no lo sé hacer, agarramos toda la fórmula que teníamos, empezamos a igualar, en algún libro estará y te dirá eso, si JX es igual a JY, JXY es igual a 0. Es más, la fórmula que nosotros pongamos, que tenemos, no sé si se aplica, que te da infinito, vieron la fórmula que teníamos tangente de 2 alfa y demás, porque creo que en algún lugar dividimos por JY, entonces, y no se puede dividir por 0, ¿no? En matemática. Entonces con esa fórmula ustedes no van a detectar los infinitos, porque en ese desarrollo, no me acuerdo en qué lugar, en algún momento dividimos por JY, y uno no puede dividir por 0, entonces esa fórmula no sirve para detectar los infinitos ejes principales. Esa fórmula sirve para cuando hay 2. ¿Cómo van a, y entonces dice, ¿y con qué fórmula detecto que hay infinito? Y bueno, lo van a tener que ver. Si JX es igual a JY, JX es igual a 0, XY es igual a 0, todos son ejes principales. Profesor, sí, Ezequiel. un perfil doble T tiene 2 ejes de simetría. Sí, pero cumple con estas dos igualdades que están acá, un doble T. No. Porque si bien tiene doble eje de simetría, en realidad yo dije algo mal. Está mal lo que dijo. Ezequiel, lo que vos me estás diciendo
está bien, o sea, me está corrigiendo algo que dije mal. Yo dije, si tiene doble eje de simetría, son infinitos conjugados, y está mal. No tiene que tener dos ejes de simetría, tiene que tener dos ejes de simetría tal que las dos simetrías son iguales. ¿Entendés? O sea, como en el signo más, que vos no podés diferenciar una simetría de la otra cuando gira 90 grados. Entonces, lo que yo dije, y vengo diciendo hace varios años, que con la figura que tienen doble eje de simetría tiene infinito conjugado de inercia, está mal. Gracias a Ezequiel por corregírmelo. Él se imaginó el doble T, dice, ese también tiene doble eje de simetría. Sí, es verdad. Pero lo que yo dije estaba mal. Se tiene que cumplir esto. ¿Está bien? Y no tener doble eje de simetría. Lo que yo quise decir y dije mal, lo que mi cabeza pensó, es que las dos simetrías tienen que ser iguales. Como en un cuadrado, como en un círculo, como en el signo más. Gracias, Ezequiel, por la corrección. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Bueno, nos queda desarrollar una fórmula que la haremos en otro momento, no es importante, pero más o menos tenemos todas las herramientas para empezar a trabajar, que lo van a hacer en la práctica, con empezar a hacer ejercicios con números. ¿Está bien? La idea de cuando empiecen a hacer los ejercicios es empezar a familiarizarse con esto. No es que pretendemos que hagan muchas cuentas, pero bueno, las cuentas son lo que nos permite entender esto, que después aplicaremos en resistencia de materiales. ¿No tienen preguntas? No sé, Víctor, Iván, yo de mi parte nada más para decir, nos quedamos. Yo me quedo por lo menos, si alguno tiene alguna pregunta de particular. Iván les pide el presente. Profe, entonces si se cumplían esas dos condiciones, que los momentos de inercia puede ser de respecto de ambos ejes sean iguales, y, y el momento centrífugo cero. Sí. ¿Hay infinitos ejes principales de inercia? Exacto. Listo. ¿Qué quiere decir? Que todos los ejes son principales y todos tienen el mismo momento de inercia. Que vale JX, que es igual a JI. Está bien. Entiendo. Perfecto. Ojo, no quiere decir que la pieza sea igual de resistencia a la flexión en todos lados, porque acuérdense que lo que está relacionado con la resistencia es el módulo resistente. Entonces, si bien que era el módulo que era el momento de inercia sobre la fibra más alejada. Entonces, si bien los momentos de inercia son todos iguales, por ejemplo en el cuadrado, la fibra más alejada depende de cómo ponga el eje, porque no es lo mismo media diagonal que medio lado. Media diagonal es más larga. ¿Está bien? El módulo resistente varía, pero los momentos de inercia son todos iguales. Claro. Perfecto, gracias. Nada. Bueno, de mi parte, buenas noches. Víctor, Iván, ¿quieren decir algo? Por mi parte, nada, Pablo. Buenas noches, chicos. Buenas noches a todos. Hasta Buen fin luego, de buenas semana. noches. Buenas noches.